Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, les damos la bienvenida a nombre de nuestro pastor hoy día, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, de ELANE. Y iniciamos como siempre con una hermosa, poderosa, sobre todo, oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. El título que le hemos puesto a este programa tiene que ver con una de las frases de San Ignacio de Loyola, mis hermanos, el fundador de los jesuitas, ¿sí? Es muy importante recordar que, la Compañía de Jesús se les conoce como los jesuitas, y que precisamente un integrante de esta comunidad religiosa es nuestro Papa Francisco, que es jesuita también. Y entre muchas otras frases que dijo San Ignacio de Loyola, es esta que dice: el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y hace alusión a un texto que escribió en la primera carta a San Juan Evangelista, que tiene el mismo sentido de lo que está diciendo San Ignacio de Loyola. Y esto me llamó la atención porque precisamente en esta situación de la misa de cuerpo presente de estos dos jesuitas que fueron asesinados, uno de los sacerdotes que compartió la palabra hizo alusión a esta frase, ¿no? Y esto es tan importante, y no es que me vaya a meter completamente hablando de todo lo maravilloso que es la obra de los jesuitas, sino que esto nos pone en la realidad de que desgraciadamente hay muchísimas personas, mis hermanos, no sé si entre ustedes que estén viendo este programa o a quienes se los vayan a compartir, que ignoran esta maravillosa obra de los jesuitas, ¿no? Que por lo general esta congregación de los jesuitas, que fue fundada por San Ignacio de Loyola, pues nada más les voy a dar unos datos mínimos de conocimiento, pero que quien tenga interés y que vale la pena hacerlo, pues pueden entrar en el internet y ahí van a encontrar toda la información. Una de las partes que a mí más me ha impactado cuando empecé a conocer esta obra de los jesuitas es que, ellos hacen voto de pobreza. Por lo general, en las congregaciones, los sacerdotes se van a lugares de los más apartados, de los más alejados, donde, pues, por lo general, casi nadie desea ir. Pasando y viviendo como viven esas comunidades, en este caso, donde estaban estos
dos sacerdotes pues de la Sierra Tarahumara, y que, bueno, cómo los agarra ese último momento importantísimo haciendo el bien, y que son las situaciones que pues que solo Dios sabe, ¿no? Porque otra si nos vamos a cuando decíamos lo mínimo, no sé cuántos de ustedes, porque yo años atrás lo ignoraba, que dentro de lo que es nuestra iglesia sacerdotal, hay los que son religiosos, sacerdotes religiosos, y hay los que son diocesanos. Los diocesanos dependen directamente del obispo. Los religiosos dependen de su superior y obviamente del obispo, pero son organizados. Los religiosos, lo que hacen ellos, y a mí me encanta entenderlo, es que viven en comunidad, ¿sí? El sacerdote diocesano vive en las parroquias. Dicho de otra manera, el sacerdote diocesano pues está un poco más solo, ¿sí? En lo que es su labor misionera, en atender parroquias. Cuando les va bien, bueno, pues tienen el apoyo de otros dos o uno mínimo, pero en la gran mayoría de los casos, mis hermanos, no siempre es así, ¿no? Entonces ellos viven un poco más en soledad, por llamarlo así. Los religiosos, y en este caso son los jesuitas, como son los franciscanos, como son los dominicos. La gran mayoría de estas órdenes religiosas han sido fundadas por santos, como fue San Francisco de Asís, como fue San Ignacio de Loyola, y otros tantos, ¿no? Y es tan importante porque esta conversión de San Ignacio de Loyola, y les hemos insistido en muchas ocasiones, la bendición de ir a leer, a meditar la vida de nuestros santos. Él, siendo un hombre que estaba en el ejército, brevemente se los digo, es herido, tiene que guardar reposo por meses. Él pide algo que leer para, bueno, pues para medio pasar el tiempo. Y bendito sea Dios por lo que le llevan, obviamente es la Santa Biblia y vida de santos. Y en ese tiempo de reposo, ahí es cuando entendemos lo que la misma palabra de Dios nos dice, ¿no? ¿Cuántas veces pasa algo que pensamos que es malo, pero el Señor siempre va a sacar cosas buenas, mis hermanos? Él tiene sus planes. Él sabe a quién llama, quién le puede responder. Entonces, San Ignacio de Loyola, bueno, Íñigo le decían cuando, antes de meterse al seminario, él llevaba una vida desordenada, mis hermanos. Y cuando empieza a conocer esta vida de los santos, él a través de esto recibe su conversión. Es muy interesante la vida de San Ignacio de Loyola, sobre todo si recordamos los ejercicios espirituales, que son súper conocidos, valiosos e importantes, que escribió San Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales. Y les mencionaba a estos dos sacerdotes porque hay que ser realistas, mis hermanos, en estas jornadas por la paz que nos ha pedido nuestra iglesia, y qué bendición que lo podamos hacer. No podemos dejar de pensar también en las personas que viven de esa manera, o sea, que viven como si Dios no existiera, que viven pensando únicamente en tener riquezas, en tener poder, y que piensan que esta vida es temporal. Por eso quisiera que reflexionáramos lo que nos dice la santa palabra de Dios, ¿sí? El día de ayer, que fue un día de oración, no solo se pidió
por la paz, por la no violencia, se pidió por las conversiones de todas estas personas que viven completamente de espaldas a la palabra de Dios, a su manera, y dañando terriblemente a muchas otras, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre los que no solo hacen daño a los demás, y matan, asesinan, secuestran? ¿Cuál es su manera de pensar? Por eso es tan importante que recurramos a la Santa Palabra de Dios, porque ahí nos vienen todas las respuestas. Si nos vamos al libro de Sabiduría, mis hermanos, en Sabiduría 1:14, nos dice, ¿qué piensan los impíos? Dice, pero los pecadores llaman a la muerte con obras y palabras. Acuérdense que también, desgraciadamente, pasa esto, ¿no? Hay muchas personas, pero lo que más recuerdo es cuando tuve la oportunidad de estar visitando de parte de nuestro apostolado y de mano de la arquidiócesis, sector penitenciario, las cárceles, pues los que están ahí, pues algunos con justa razón, otros no lo dudamos en forma inocente, se consagran a la muerte. Para ellos la muerte es importante, es algo a quien adoran, a quien le piden, a quien recurren. Y bueno, pues esto viene siendo una burla realmente para lo que es las cosas de Dios, ¿no? Dice, refiriéndose a la muerte, la consideran, dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando, dice, la consideran su amiga, se desviven por ella y con ella hacen alianza. Con la muerte hacen alianza, mis hermanos, ¿sí? Bien merecen que ella los haga suyos. Y ya sabemos qué representa la muerte. ¿Quién está detrás de estas adoraciones, no? Esto dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que podamos compartir lo que muchos ignoran, y no solo estoy hablando de la ignorancia de esas personas que viven para una vida temporal, ignorando que hay un momento donde se van a tener que dar cuenta, si hay un lugar, Ave María Purísima, que no se lo esperan, mis hermanos. Entonces, el que nosotros podamos compartir, e ignoramos, cuando digo compartir aquí mismo, ahorita que estamos hablando de esto, pones tu compartir y en ese momento se abre tu página de Facebook y estás compartiendo no sé cuántas personas. Fíjense que una de las cosas que se han analizado mucho precisamente y una de las preocupaciones de nuestra iglesia, lo sabemos por las juntas que tenemos de los movimientos laicales con la Arquidiócesis de México, una gran preocupación es los jóvenes. Porque los jóvenes, mis hermanos, mis hermanas, no están en las iglesias. Los jóvenes están en las redes sociales. Los jóvenes están metidos, estoy generalizando, están muy metidos en el mundo. ¿Y qué pasa cuando tú compartes, y sobre todo cuando compartes en esta área que es de Facebook? Cuando tú eres una persona de fe y una persona creyente y te viene una idea, te viene un pensamiento, un deseo de conocer algo, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, bueno, pues te metes a YouTube, a Internet, a Google y buscas y pones San Ignacio de Loyola. Si te interesa algo más de nuestra iglesia, pues lo mismo. Pero los que están en Facebook, mis hermanos, generalizando, andan corriéndole ahí al ratoncito nada más a ver qué encuentran, aparte de los contactos de sus amigos, publicidad, etc. Y en ese moverle, cuando menos pensemos, se pueden detener en esta información valiosísima, ¿sí? Para que el Señor les cambie ese corazón, ¿sí? Y estoy hablando de los jóvenes en general, ya no refiriéndome a los que, bueno, a todos en general,
a los que cometen la falta de la negligencia de ignorar a Dios y los que atacan la santa palabra de Dios con sus actitudes. Es terrible realmente la situación que estamos viviendo, pero que habría que retomar que iglesia somos todos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la santa palabra de Dios de lo que piensan estas personas? Y estamos hablando de los que matan, violan, secuestran, abortan, roban, etcétera, 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 pero también los que ignoran por completo la palabra de Dios y están convencidos que este mundo es temporal y que van a morir y van a descansar, Santa Madre de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el libro de la sabiduría? Hablando, dice, a la muerte la consideran su amiga, se desviven por ella y con ella hacen alianza. Bien merecen que ella los haga suyos. Porque se ponen a pensar equivocadamente, mis hermanos, corta y triste es nuestra vida. El hombre no tiene remedio para salvarse de la muerte y nunca se vio que alguien volviera del otro mundo. La palabra de Dios está narrando el pensar de este tipo de hermanos nuestros, hijos también de Dios. Por casualidad hemos nacido y una vez muertos será como si nunca hubiéramos existido. Lo vuelvo a decir, es el pensar. Por casualidad hemos nacido y una vez muertos será como si nunca hubiéramos existido. La respiración de nuestra nariz es como humo y el pensamiento una chispa que nace del latido de nuestro corazón. Después que se apaga, el cuerpo se vuelve polvo y el espíritu se desvanece como un soplo. Pasado un tiempo, olvidará nuestro nombre y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasa como nube ligera y desaparecerá como niebla matinal, perseguida por los rayos del sol y vencida por su calor. Es el pensar de los impíos, mis hermanos. Y es el pensar de los incrédulos y es el pensar de los ateos, ¿sí? Y qué terrible cuando se encuentren con la verdad, porque la verdad es una. O sea, Dios existe, lo quieras creer o lo aceptes o no lo aceptes. Vamos a tener un juicio, lo creas o no lo creas. Y no hay más que dos lugares, ¿sí? Y lo hemos repetido muchas veces también esto, pero no me canso de hacerlo. Estamos en la fila, mis hermanos. Todos estamos en la fila. No hay manera que nos salgamos de la fila. No hay manera que nos querramos ir más para atrás. Van siguiéndose uno tras otro. Y nadie sabe el día y la hora. Y esto es tanto para reflexionar, mis hermanos, que recuerdo que en el año 2000, cuando tuvimos la bendición de viajar mi esposo y yo a Tierra Santa, nos tocó en un momento en que había estado de sitio ahí, prácticamente. No, después estuvimos preguntando, no supimos qué pasó, pero la gran mayoría de todos los tours y las personas que viajaban a Tierra Santa quedaron cancelados. Parece ser que nuestro guía se durmió en esa información. El caso es que nosotros sí llegamos a Tel Aviv, sí llegamos a Tierra Santa, que cuando nos tocó visitar tuvimos la bendición, pongamos atención, de que precisamente por estar en estado de sitio por un encuentro fuerte que habían tenido palestinos y judíos, hacía poco más de un mes que habían quemado un camión de peregrinos con todos ellos adentro, mis hermanos. O sea, así de fuertes las situaciones que se dan en esos lugares.
Pero por esta situación nos encontramos que los únicos peregrinos que había en Tierra Santa éramos nosotros. O sea, el camión en el que íbamos nosotros, el tour, por llamarlo así, en el que íbamos nosotros, y nos acomodaron en uno donde la gran mayoría eran argentinos. Y en todo este recorrido que nos van explicando los lugares santos, se nos decía, cuando estábamos arriba en el Monte de los Olivos, hay todo un valle y al fondo alcanzas a ver pues la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que está toda como, que les decíamos que está amurallada, ¿sí? Pero desde el Monte de los Olivos está ese valle y todo ese valle hasta las puertas que les dijimos la vez pasada y explicábamos las puertas que existen para entrar a Jerusalén, es un cementerio. Es un lugar, mis hermanos, donde la tradición, no sé si bíblicamente hasta ahorita yo no me he encontrado con nada de esto, si es necesario me voy a ir a buscarlo, a profundizar, pero lo que nos informan ahí es que la tradición dice que en ese lugar será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que pasa, que ese lugar es una explanada, pero enorme, ¿sí? Enorme. Y allí están enterrados creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, gente de todas partes del mundo, porque piensan que estando ahí, en el lugar que la tradición dice que va a ser la segunda venida de nuestro Señor. Acuérdense que la primera vino pues a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen, y que esa segunda venida va a ser así como se elevó nuestro Señor cuando se despidió de sus apóstoles, así va a venir entre las nubes y que va a llegar a ese lugar. Y esas personas que piensan enterradas ahí, piensan que van a recibir gracias especiales, gracias que no procuraron cuando vivían, mis hermanos, que no les interesó, ¿sí?, mientras estaban con vida, ganarse esas gracias especiales. Y precisamente leyendo, les he recomendado mucho este libro que tengo aquí en las manos, que se llama Cómo hacerse rico para el cielo dando limosnas en la tierra. Es una recopilación de experiencias, ¿sí?, que se nos narran, recopiladas por un sacerdote, para que nosotros conozcamos testimonios. Y entonces en uno de estos testimonios, muy interesantes, porque de este libro hay varias ediciones, esta es hasta la 6ª edición, esta parte yo no había tenido oportunidad de leerla, ayer lo pude hacer, y dice lo siguiente, pongamos atención. Sucedió, dice, en la floreciente ciudad de Duitama, en 1960, Duitama, así se llama, Duitama. Dice, aquel rico amontonaba riquezas y más riquezas. El obispo, narra, Monseñor Flores, le recomendaba que fuera dando limosnas a los pobres, porque la limosna borra pecados y libra de males y peligros. Pongamos atención. Y esto está en el libro de sabiduría, está en el libro de Sirácides, en el Antiguo Testamento. La limosna borra pecados y libra de males y peligros. Y le recordaba que la Iglesia siempre ha creído que perdemos para la eternidad lo que guardamos aquí en la tierra, y que ganamos para el cielo lo que repartimos a los pobres en este mundo. Muy pocas personas creen esto, mis hermanos, ¿sí? Y cuando hablamos de riquezas, es bueno recordar, yo no sé hasta qué punto seas una persona tú rica. Acuérdense que, no sé si te comparas con quién, puedes ser hasta millonario, ¿no? En la promoción que hicimos esta semana sobre esto de
San Ignacio de Loyola, que no con palabras sino con obras. Pusimos una fotografía de uno de nuestros comedores del apostolado de la Nueva Evangelización, el ANE, que está precisamente allá en Guasave, Sinaloa. Y eso es algo que, déjenme decirles, que por un lado nos rompe el corazón, pero por otro lado nos llena de alegría, porque cada semana llegan ahí más de 60, 70 niños con una carita de inocencia, pero también de necesidad, y se forman, ¿sí? Y vienen con sus ¿cómo se llama esto que estamos usando ahorita por lo del contagio? Antifaz, digo yo a veces, ¿no? Y están los niñitos ahí formados porque están esperando que nuestras hermanas, bendito sea Dios, les mando un saludo a nuestros hermanos, hermanas, servidoras, bienhechoras, miembros, integrantes de la ANE allá en Guasave, Sinaloa, se desviven por atenderlos, por guisarles cosas ricas, entregarles, por la situación de la pandemia, entregarles lo que se llevan, comida preparada, ¿sí? Las despensas, ¿no? Y esa expresión de ellos con sus manitas, llega un momento de que antes de que les den la despensa, el alimento ya preparado que se van a llevar a comer a donde, digamos, a sus casas, porque son niños, en la gran mayoría, que sí tienen un lugar, así sea una casa de cartón, sí tienen un lugar donde dormir, mis hermanos. Pero ahorita con la situación que estamos viviendo y que a veces se ponían a vender o limpiar vidrios, o esos están muy chiquititos, pero acompañar a su mamá a vender chicles en las esquinas, pues ya no, porque con la pandemia pues todos vamos con vidrios hasta arriba, protegiéndonos, cuidándonos, y antes de que le entreguen el alimento, con sus manitas empiezan a orar por todos los servidores, por todos los bienhechores, por los que hacen posible con su aportación económica, con su servicio, con su tiempo, de que ellos puedan recibir este alimento. Pero también nos damos cuenta que hay muchísimas personas, desgraciadamente, que siguen pasando de largo, ¿sí? Y es una tristeza el ver que se gasta en lujos, en tantas cosas, ¿sí? Y no se acuerdan de que hay necesidad, de que hay personas, ¿sí? Que esperan un apoyo, algo que se les pueda dar. Nosotros tenemos también la bendición de aquí en la Ciudad de México de ponernos en la salida de un súper, ponemos nuestra casita, ¿sí? Es una carpita, por llamarlo así, y una mesita y nuestra canasta. Y estamos rodeados por los 4 lados de textos bíblicos. ¿Se acuerdan que les comentábamos que en el Antiguo Testamento se nos dice que los textos bíblicos, la santa palabra de Dios, la pongamos en los postes de nuestra casa, en las entradas y salidas de nuestras ciudades, ¿sí? Así como se ponen los comerciales. Ahora sí me voy a echar uno. Llegas, vas pasando y de repente dices, McDonald's, pues yo no quiero hamburguesas o yo no tengo hambre, pero vi, porque es un anuncio, ¿sí? Bueno, pues así estamos poniendo alrededor de esta tiendita que ponemos los textos bíblicos de una manera grande para que los que pasan por ahí, aunque no quieran, los van a leer, ¿sí? Y esa es palabra de Dios. Aunque se resistan, lo van a leer. Y entonces,
Cuando nos toca hacer turnos en esta canasta, porque nos organizamos aquí en la Ciudad de México para hacer turnos de todos los domingos en un horario aproximado de 9 de la mañana a 3 de la tarde, estamos ahí, dos o tres hermanas del ANE, esperando que los que pasan de esa comunidad vean no solo el texto bíblico, que es lo más importante, vean también las fotos de nuestros hermanos necesitados y que el Señor les toque el corazón. Y entonces nos toca vivir la experiencia de estar ahí y orar por todos los que pasan indiferentes a esa necesidad, ¿sí? Y miren que se los digo también, se los comparto. La gran mayoría de los que pasan van saliendo de misa, mis hermanos, ¿sí? Y la gran mayoría pasan de largo, ¿sí? Y seguimos ahí porque, se los vamos a decir, si se recibe ayuda, no lo pudiéramos negar, gracias a Dios sí se recibe, pero es en un porcentaje mínimo de la cantidad de personas que pasan por ahí. ¿Pero por qué estamos ahí? Porque deseamos que esa palabra de Dios un día germine en sus corazones, ¿sí? Y sí hemos estado viendo testimonios de personas que antes se acercaban y preguntaban o llevaban algo. Sí las hay, gracias a Dios. Lo que queremos que nosotros, que ellos sientan y se den cuenta de lo siguiente. Nuestro Señor protege a sus pobres. Y lo que les decimos es, mi hermano, si das, bendito sea Dios. Y si no das, quiero que sepas que los pobres del Señor, de todas maneras van a comer. Pero el Señor te quiere bendecir, ¿sí? A través de esto. ¿Y cuántas veces el Señor nos quiere bendecir y nosotros no lo aceptamos? O andamos buscando las bendiciones de otra manera, de otra forma. Ahorita quiero regresar un poquitito a esto de ese lugar santo que nos tocó visitar, incluyendo el hecho de que pudimos estar ahí en el Santo Sepulcro sin que nadie nos presionara ni nos exigiera que nos saliéramos. No recuerdo, pero estuvimos un buen tiempo, mi esposo y yo, ahí enfrente de esa losa, ¿sí? Y recuerdo que cuando salimos, a 2 metros más o menos, había esos listones amarillos que ponen para que no pasen. Y bueno, pues ya lo he confesado, ¿eh? Como dice el apóstol Santiago, confiesen de sus pecados unos a otros, ¿no? Estaban en los listoncitos y pues no había ni guardias, mis hermanos, por la situación que estaba viviendo en estado de sitio el lugar, ¿no? Éramos los únicos que estábamos en ese santo lugar. Y obviamente, pues esa cinta es para que no pasáramos, ¿no? Pero yo me fijé y estaban como que iban a ampliar ese espacio y estaban, se veía que habían estado picando piedra del piso, ¿sí? Y estoy hablando de un piso que quedaba cuando mucho a 3 metros del Santo Sepulcro. Y bueno, pues yo volteando un poquito para todos lados, dije, Señor, con permiso, me pasé por abajo de las tiritas estas que tratan de impedir el paso, porque logré tomar una piedra y me la traje, como cuando te traes tú de Tierra Santa, tierra o hojas de los olivos, agua del río Jordán. Esta es la piedra que me traje, que sí está pesadita. Lo único que sé es que esta piedra tuvo que haber recibido también ese temblor de tierra que se suscitó cuando nuestro Señor resucitó, ¿sí? Narra la palabra
que se sintió un temblor de tierra muy fuerte, ¿sí? Cuando nuestro Señor, bueno, para mí es una bendición tenerlo. Pero bueno, volviendo un poquitito a lo que estábamos compartiendo, ¿sí? Es compartir la bendición, el conocimiento de, primero empezamos diciendo y hablando de los jesuitas, de lo que hacen nuestros sacerdotes, de la entrega. A veces se tiende más a compartir lo malo, el amarillismo, pero gracias a Dios tenemos una iglesia santa, católica y apostólica. Y hombres que realmente han entregado su vida al servicio del Señor. En alguna ocasión les comenté que en un viaje que veníamos de regreso, habíamos ido a un retiro a Miami y me tocó estar en el mismo, con un asiento contiguo a un monje, porque también hay monjes o frailes que se consagran, ¿sí?, al servicio, a la oración, a misionar, y no todos son sacerdotes. El que iba a un lado mío cuando veníamos de ese retiro de Miami era un monje que sí era sacerdote, y entonces que cuando yo le hice la pregunta que si qué lo había llevado a tomar ese camino del sacerdocio, me acuerdo que él dibujó una sonrisa, ¿sí?, y me dijo palabras más o menos, que es lo que me acuerdo, porque de esto hace ya aproximadamente unos 20 años. Me dijo: mira, Brenda, cuando yo tuve la certeza de que Dios existía, no quise correr riesgos. Fíjense qué respuesta. Cuando yo tuve la certeza de que Dios existía, no quise correr riesgos. Ahorita estoy viendo a nuestro hermano Manuel Wendy, y le digo estoy viendo porque estoy boca abierta. Mi vista no es muy buena, mis hermanos, por eso no siempre puedo mandarles saludos, porque no veo muy bien, pero sí les hemos estado compartiendo que tomamos los nombres y que les pedimos por favor que nos pongan de dónde, de qué lugar nos escriben o nos saludan. Entre los nombres que logré anotar, no solo estamos haciendo oración por ustedes, los ponemos en nuestra capilla donde todo el día se hace oración, donde se celebran las santas misas. Ahora que vamos a reanudar, primero Dios, nuestras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, pues también vamos a ofrecerlos por todos los que nos escriben. Y entre los que nos han escrito está Elizabeth Seans, Antonio Silva, Jack Gómez, Crisalina Bermúdez, Leonor Quintero, Crisman Rivas, Ana Barrios, Carmen González, Gema González, María Teresa García, Daisy Pérez, Elizabeth Martínez, Sandra Urbano, Cuca Chávez, Patricia Castañón, Rafaela Montesinos, Irma Yolanda Zurich, un hermano Ángel Gutiérrez de Nicaragua, Raquel Valle López, Arcoíris Ayapango, Majo Romero, Lulu Carrici, Laura Chávez, Mona Mantilla, Jen Camacho, Blanca Gómez, Leopoldina Vázquez, Jesús Mendoza. Mona pide por su hija Nayibe Zúñiga y Samantha Gambo y Carlos Caribana, y por la paz de Colombia. Ella nos escribe desde un lugar que se llama Orocué, Casanare, en Colombia, y los mandamos saludar. Ahora, regresando un poquitito al tema que nos ocupa, hay un momento en el Antiguo Testamento que, como les digo, la historia de la salvación es algo tan maravilloso que cómo no darnos tiempo, ¿sí?, de ir a la santa palabra de Dios. Entonces, un tiempo en el Antiguo Testamento, esto está en el libro de Daniel, ¿sí? Daniel 4:24, de el rey Nabucodonosor, no se me facilita leerlo, pero se lo voy a leer. Nabucodonosor
Y lo que pasaba con él, y los sueños, ¿se acuerdan que hemos tenido programas donde, digo, para los que lo quieran ver, me voy a echar el comercial, entonces los que lo quieran ver pueden entrar a YouTube, la página es Brenda M. Leiva y ahí van a poder ver todos estos programas, donde nos preguntamos, ¿habla Dios en sueños? ¿Sí? Y ahí estuvimos tratando como 2 o 3 programas sobre ese tema, porque la misma palabra de Dios nos enseña que hay ocasiones en que efectivamente habla Dios en sueños. Y en este caso pasó con este rey que tiene un sueño y anda buscando a ver quién le puede interpretar el sueño. Y el que se lo interpreta es el profeta Daniel. Y conforme se los va, no lo voy a decir todo, vayan por favor a Daniel 4:24 y ahí van a encontrar toda la historia de este rey. ¿Sí? Pero después de que Daniel le interpreta el sueño al rey, le da este consejo. Mis hermanos, este es consejo para ti, para mí, para quien tú en un acto de fe vas a compartir. Y les decía, si lo pueden compartir en la página de Facebook, mucho mejor, porque no sabemos cuántos jóvenes de repente se van a detener en ella. ¿Sí? Así se detuvieran nada más para ver un texto bíblico, ya es bendición, ya es semilla sembrada. El Señor sabrá cuándo esa semilla da fruto. Y si la puedes compartir también, en este caso, por Facebook, bueno, ya lo sabemos cómo. Pero si tú tienes amigos, grupos de amigos, amigas, con los que chateas, para mandar, cuando mandas algo que tomas de Facebook y lo mandas a un chat, únicamente lo pueden ver quienes tienen Facebook. Pero si tú quieres enviarlo a tu chat de WhatsApp, te vamos a hablar de otra página que tenemos, gracias a Dios. Es ANE CDMX, Ciudad de México, está sintetizado, ¿no? Todo en mayúsculo, ANE CDMX, que quiere decir ANE Ciudad de México. Ahí también estamos pasando a esa página de YouTube los programas para que tú lo puedas tomar ahí, y si lo mandas por WhatsApp, lo puede ver cualquier persona que tenga un celular, ¿sí? En cambio, en la página de Facebook, pues son los que tienen Facebook. Bueno, este consejo le da el profeta Daniel al rey después de interpretarle el sueño. Y como le decía, es un consejo para todos nosotros, mis hermanos. La necesidad que tenemos de creer que toda la palabra de Dios se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo, lo creas o no lo creas. Dios no depende de que tú creas o no creas. Dios es el creador, es el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que por una negligencia arriesgues una eternidad en un lugar donde no hay regreso, mis hermanos, de sufrimiento eterno, pues no nos cabe en la cabeza que sigamos teniendo esa ignorancia voluntaria, y sobre todo que sigamos ignorando las necesidades de los pobres, mis hermanos. Nosotros como apostolado tenemos comedores para pobres en poco más de 40 ciudades y en otros países, y nos encontramos con eso, que bendito sea Dios, nos están apoyando, pero hay muchísima gente que pasa indiferente ante estos niños que están con sus manitas y con una mirada suplicante, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo le da Daniel, el profeta Daniel,
al rey y a cada uno de nosotros. Por eso, rey, le dice, acepta mi consejo. Borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades demostrando misericordia con los pobres. Lo vuelvo a repetir. Por eso, rey, por eso Pedro, Santiago, Juan, a ti, mi hermano, mi hermana, por eso, mi hermana, mi hermano, acepta mi consejo, dice el profeta Daniel. Borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades demostrando misericordia con los pobres. Tal vez hagas durar tu prosperidad con eso, dice. Y más abajito de ese mismo texto bíblico le dice Daniel, se te quitará el poder por 7 tiempos y que recuperaría su reino cuando reconozcan que todo poder viene del cielo. Y esto es importante porque sabemos que hay 2 apocalipsis, ¿no? El libro de Daniel es un poco apocalíptico, y como es el apocalipsis de Juan, ¿no? También sabemos que hay personas que lo han entendido muy bien. Estaba yo leyendo que un hombre de los más ricos del mundo en determinada época, Rockefeller, ¿sí? Este hombre era un hombre que en sus inicios, cuando únicamente ganaba algo así como $1,000 al mes, él repartía la 5ª parte de sus ganancias para los pobres. Y conforme fue teniendo y fue subiendo y fue haciendo su fortuna y llegó a ser millonario, él seguía haciendo lo mismo. La 5ª parte de sus ganancias para los pobres. Y él mismo comentaba que, bueno, que entre más repartía, más dinero tenía, más éxito en sus negocios. Inclusive hubo una hambruna muy fuerte en la India y eran caravanas de camiones que llegaban a la India con alimentos que él les mandaba, ¿sí? O sea, sí, gracias a Dios, hay personas que sí lo han entendido, ¿sí? Que sí apoyan, que sí ayudan, pero que hay que ser realistas. No es la mayoría, mis hermanos. Y por eso es importante lo que dice la palabra de Dios en este momento, y con eso queremos terminar. Está en el libro de Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Por si acaso tienes alguna duda, ¿sí? Dice, si ves algo que debes hacer, hazlo, si puedes. Porque entre los muertos, mis hermanos, ¿a dónde vas? No hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. O sea, dicho de otra manera, ahora sí que con mis palabras. Si sabes de algo que tengas que hacer, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para ayudar a esa persona, esa necesidad? Nosotros les hablamos mucho del banquete que el Señor habla en el Evangelio de San Lucas 14, en los comedores que tenemos en nuestro apostolado. Pues les decimos, a los pobres ya los tenemos, ¿sí? El lugar también. No esperes para ir a ofrecer ese banquete, que como dice la santa palabra de Dios, te será reconocido en la resurrección de los justos. Voy a volver a repetir esto, que tiene que ver con eso del banquete también. Si ves tus ojos la necesidad, mi hermano, no lo cierres. Si ves algo que debes hacer, hazlo,
Si puedes, perdón, lo leí mal, no hice el alto. Si ves algo que debes hacer, hazlo si puedes. Están hablando si puedes económicamente, obviamente. Porque entre los muertos a donde vas no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Hay algo que pasa en nuestros comedores que sí tenemos necesidad y no siempre tenemos la respuesta. Por lo que se hace, se utilizan ollas muy grandes, ¿cómo se dice? Esos garrafones de agua pesados. Necesitamos manos de hombres que estén dispuestos a prestarle al Señor un poco de su tiempo, porque la palabra de Dios dice, quien se ocupa del pobre presta a Yahvé, que le pagará, ¿sí? Y quien se preocupa no solo en dar un apoyo, una ayuda, un beneficio, unos víveres, sino que también da de su tiempo, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide, mis hermanos, ¿sí? Que la oración del pobre taladra los oídos de Dios. Dice Sirácides, el libro de Sirácides, taladra es cuando un pobre te bendice, mi hermano, lleguen inmediatamente al cielo esa bendición. Y lo que ellos están diciendo, Señor, bendícelo, Señor, bendícela, porque tuvo misericordia de mí. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios lo permite, el próximo lunes y volvemos a recordar la oración del pobre taladra los oídos de Dios. Si ves algo que tienes que hacer, hazlo.